Hola, muy buenas a todos, a todas. La clase de hoy va sobre la filosofía y la ciencia en el mundo griego antiguo. Para los que estáis usando el libro de Santillana, página 254, los que no, pues vosotros mismos, ¿no? Bien, ¿qué es lo más importante de esta clase de hoy? Pues algo bastante alucinante, mirad. Los pueblos primitivos, los egipcios, los mesopotámicos, incluso pueblos anteriores del Neolítico y tal, intentaban ofrecer explicaciones a cosas que ellos no entendían. Ellos se hacían preguntas, ¿no? Algunas bastante serias, como de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Otras más prácticas, como por qué llueve, por qué truena, por qué llega el invierno. Y estos pueblos primitivos intentaban explicarlo todo con explicaciones más o menos mágicas. Pues ¿por qué llueve? Mira, pues porque hay un dios que está triste y las lágrimas del dios caen a la tierra y producen una inundación. Pues ya está. ¿Vale? Eso sería un mito. ¿Por qué truena? Pues porque un dios ha comido mucha judía esa noche y pasa lo que pasa, y es lo que suena. Vale, pues eso sería otra explicación mitológica, tan válida como otra cualquiera. Bien, los griegos también empezaron con sus mitologías y sus cositas, y de ahí vienen pues todos los dioses olímpicos que vimos en la otra clase. Pero es que además, y esto es lo más alucinante de todo, porque de esto hace 2500 años, en el siglo VI, VII antes de Cristo, hubo ya un montón de griegos que empezaron a decir, espera, espera, tranqui, que esto de las explicaciones mitológicas está muy bien, pero a lo mejor esto pasa también por algo más práctico, por algo pues, más lógico, ¿no? Y esta gente fue la que empezó a lanzarse a buscar el saber, el conocimiento, la ciencia. Así que al principio surgieron toda una serie de personas que eran amigos del saber, amigos del conocimiento. Y en griego, amigo se dice filos y conocimiento, saber o ciencia se dice sofía. Por lo tanto, filosofía es la amistad por el saber, por el conocimiento, por la ciencia. Un filósofo es aquel que quiere saber o que es amigo de saber. ¿Vale? Filosofía. Vale. ¿Qué ocurre? Al principio estos filósofos entendían de todo. Se llamaba filósofo tanto al que se preguntaba por qué está el ser humano en la Tierra o si hay vida después de la muerte, que sería lo que ahora llamamos un filósofo, como al científico, al que estaba investigando plantas o medicina o cosas de estas, ¿no? Luego ya, a partir del siglo V más o menos, se separaron. Por un lado estaban ya los filósofos, que se dedicaban a pensar, a especular, porque podían pasar estas cosas, y por otro los científicos, que ya se ocupaban de cosas más concretas. En general, los filósofos se quedaron en Atenas, había una escuela de filosofía de la leche, ya sabéis, mis atenienses, y los científicos se quedaron en Alejandría, que fue la ciudad aquella que había fundado Alejandro Magno ya en el siglo III, ¿vale? Recordad el helenismo. Pero en fin, entre filósofos y científicos fueron los primeros que empezaron, y repito, hace 2000 y pico años que tienen narices, fueron los que empezaron a dar una serie de teorías, algunas de las cuales hoy todavía nosotros utilizamos, ¿no? Algunos de estos filósofos y científicos, pues son un montón, pero os he seleccionado algunos, ¿no? Pitágoras, por ejemplo. Pitágoras es un matemático. Todavía hoy, naturalmente, en los institutos y en los colegios, se estudia el teorema de Pitágoras, que supongo que os acordaréis, que es los catetos, la hipotenusa, es el teorema de Pitágoras. Eso lo inventó un tío, vamos, lo descubrió un tío, en el siglo VI a.C., hace 2600 años, que se lleva estudiando el teorema de Pitágoras en los colegios, ¿no? Otro, también bastante antiguo, del siglo V, Heródoto, con H, Heródoto. A este tío se le considera el padre de la historia, porque es el primero que empezó a decir, sí, sí, a ver, esta guerra hay que escribirla, hay que escribir qué pasó, pero no me digas que en mitad de la guerra interviene el dios Marte y se mete a dar hachazos a la gente, porque eso no pasó. Entonces voy a saber por qué pasaron las cosas y cómo pasaron. Este era Heródoto, al que se considera el padre de la historia y de los historiadores, el patrón de los historiadores. Uno de los más conocidos, filósofo, uno de los padres de la filosofía, ateniense, siglo V y IV, fue Sócrates. Sócrates era un tío que defendía la ética por encima de todo, es decir, el comportamiento recto. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Era una filosofía moral en la que se decía que el hombre tiene que responder ante sí mismo y ante sus convicciones, y tiene que actuar también éticamente. Lo veréis en filosofía. Sócrates mola mucho. En la línea ateniense tenemos también a Platón. Platón era un tío que decía que
Nosotros vivimos en un mundo, en el mundo de las realidades, pero existe también el mundo de las ideas. Y que las ideas, es decir, nosotros tenemos ideas, la idea de la belleza, la idea del bien, la idea de la justicia, por ejemplo, la idea de la amistad, a que todos tenemos esa idea. Bueno, pues Platón decía que esas ideas de verdad existían, que había un mundo donde existían esas ideas, estaban por allí. Y nosotros que estamos en otro mundo más abajo, las medio veíamos, las medio entendíamos y las utilizábamos, cada uno a su manera, pero sin saber realmente cómo eran de verdad y que existían en un mundo superior. Y en cualquier caso, Platón decía que el ser humano, de entre todas esas ideas, pues tenía que buscar la idea de la verdad, la idea de la belleza, por ejemplo, y la idea del bien. Platón también tiene lo suyo. Por estas fechas también, un científico, Hipócrates. Hipócrates era médico, y alucinante, porque muchos médicos hasta entonces, o mucha gente se pensaba que las enfermedades te venían por cuestiones mágicas, es decir, pues un dios que se había mosqueado contigo y te había mandado una enfermedad. O que le habías hecho mal a alguien y ese alguien te había mirado mal y habías cogido esa enfermedad, o cosas así, cosas muy irracionales, ¿no? Y entonces, claro, pues cuando había una epidemia, pues se sacaba al dios en cuestión por ahí para que curara a todo el mundo, cosa que no ocurría, en fin. Hipócrates dice que tú te pones malo por algo, ¿vale? Y el tío se pasó la vida buscando explicaciones científicas a las enfermedades, aunque claro, el hombre no tenía mucho para trabajar, pero aún así, él decía, no, no, si tú te pones malo es porque te falta algo, o porque has cogido algo, o porque algo de tu cuerpo está descompensado, y el tío en lugar de curarte con fórmulas mágicas, como hacían los demás, pues intentaba desarrollar un medicamento, ¿vale? Era tan importante que hoy en día todos los médicos, todos, cuando ya terminan la carrera y se van a poner a ejercer, tienen que hacer un juramento, ¿vale? Un juramento que dice que nunca perjudicarán a un paciente, que siempre intentarán ayudar, que pondrán en riesgo incluso su propia vida, ahora se está muy de moda, ¿vale? Pero lo han jurado, ¿eh? De verdad. Ese juramento se llama juramento hipocrático, en honor a Hipócrates, que fue un médico de hace 2500 años. Tiene narices en mis griegos, ¿eh? Bien, Aristóteles. Joder, Aristóteles es el gran filósofo. Aristóteles era un tío que decía, mira, mira, yo de ideas y de cositas de estas, sí están bien, pero yo lo lo que puedo medir, lo que puedo pesar, lo que puedo comprobar, ¿vale? Eso es la base de todo. Por lo tanto, Aristóteles sería el padre del método científico, en buena parte. Es decir, no, no, yo observo, esto pasa cuando esto pasa, qué sé yo, cuando hace mucho calor, parece que hay una evaporación del agua y luego resulta que el agua se enfría y luego llueve. Bueno, pues va a ser por esto, por lo que llueve. Yo observo, luego deduzco, luego formulo una teoría y si esta teoría la puedo comprobar, pues entonces es cierta y por eso llueve, ¿vale? Este sería mi amigo Aristóteles, que además fue el tutor, el profesor, el maestro, el preceptor de Alejandro Magno, si os acordáis. Dos científicos más, Arquímedes. Joder, Arquímedes es el padre del principio de Arquímedes, por eso se llama así. Que dice que un cuerpo sumergido en un fluido desplaza un volumen de ese fluido, por ejemplo, digamos de agua, pues equivalente a la masa de ese cuerpo. Cuando el tío se dio cuenta de aquello, gritó una cosa que en griego quiere decir lo encontré. Que es eureka, dijo eureka, lo encontré. Y desde entonces, pues cuando uno tiene una idea muy brillante o le pasa algo bueno, pues dice eureka, es decir, lo encontré. Este era Arquímedes. Pero el tío, por ejemplo, enunció la ley de la palanca que dice que tú puedes multiplicar la fuerza aplicando fuerza en el otro extremo de una palanca. Te iba a decir, dame una palanca y moveré el mundo. O se le considera el inventor de las poleas. Cuando tú tiras de una cuerda, por ejemplo, enganchada a una polea, puedes levantar un peso mucho mayor que si intentaras subirlo así a chorizo. Bueno, pues esto fue mi amigo Arquímedes, siglo III, cuidado, antes de Cristo, 2300 años. Y uno de mis preferidos como geógrafo era Tóstenes, ya os hablé un poquito de él. Este tío, hace 2300 años, no solo demostró que la Tierra es redonda, esférica, sino que además la midió. Y la midió, como os dije en otra clase, con un palito. Es decir, el tío clavó un palito en Alejandría, en el norte de Egipto, un palo de una dimensión determinada, un día determinado a una hora concreta, un día del año a una hora concreta, y midió la sombra, ¿vale? Entonces le salió esta sombra. Al año siguiente estaba pues casi 1000 kilómetros más al sur, clavó el mismo palito, el mismo día, a la misma hora, y se dio cuenta que la sombra del sol era distinta.
y dijo, esto solo puede ser porque la Tierra es redonda. Mido una sombra, mido la otra, hago un cálculo matemático no muy complicado y me sale, sabiendo la distancia entre un punto y otro, me sale exactamente cuál es la curvatura de la Tierra, lo multiplico y ya tengo el tamaño de la Tierra. Y el tío se equivocó por muy poquito, unos cientos de kilómetros. Es alucinante. Hace 2300 años también. Esta va dedicada a los terraplanistas, a mis amigos terraplanistas. Bueno, esto con los filósofos y los científicos, da para mucho. Al que le guste alguno, pues que lo amplíe. Nos vamos un poquito con la literatura, porque los griegos, que son los padres de todo, desarrollaron la poesía y el teatro, tal y como los conocemos ahora casi, ¿vale? Por ejemplo, en la poesía. En la poesía destaca un señor que se llamaba Homero, con H. Homero, que luego en inglés es Homer, ¿de acuerdo? Homer Simpson se llama Homero Simpson. Homero es el autor, por ejemplo, de dos grandes poemas gigantescos, que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es la guerra de Troya, ¿vale? Vista desde el punto de vista del héroe Aquiles. Hay una película de Troya, si la queréis ver, de Brad Pitt, no está mal, ¿vale? Del héroe Aquiles y de todos los de alrededor, con intervención de los dioses, es un poema de la leche. Cuando es tan grande que cuando algo es gigantesco, se dice esto es homérico, ¿vale? Cuando algo es así como súper glorioso. Y su otro gran poema, gigantesco, enorme, homérico, es la Ilíada. La Ilíada narra la vuelta a casa de Odiseo. Perdón, he dicho la Ilíada, la Odisea. Narra la vuelta a casa de Odiseo. Odiseo es Ulises, que cuando vuelve de la guerra de Troya, después de haberle hecho la cusquia a los troyanos con el caballito de Troya, por una serie de historias, Poseidón le maldice e impide que llegue a su casa, a la isla de Ítaca, y se pega el tío en crucero por el Mediterráneo, por las islas griegas, teniendo aventuras que os recomiendo leer, estupendas hasta que llega un montón de años después, ¿no? Bien, pues la Ilíada y la Odisea son obras de Homero. Un poeta que le encantaba sobre todo los Juegos Olímpicos, sería un poeta deportivo, era Píndaro. Esto nos interesa menos. Y en el teatro es alucinante. El teatro lo inventaron los griegos. De hecho, inventaron el teatro y el edificio, que ya lo veremos. El edificio se hacía normalmente en la falda de una colina, para ahorrar, y se hacían ahí como una especie de teatro, alrededor, unas gradas, con un escenario, que también veremos, y ahí se hacían las obras de teatro. Inventaron dos géneros, la tragedia y la comedia, que todavía hoy en día hablamos de ellas, ¿no? Qué tragedia. Las tragedias normalmente eran un momento dramático de la vida de un héroe. Un héroe, una persona muy importante, valiente o temeraria o qué sé yo, noble, cualquier cosa de estas, pues tenía un momento donde tenía que demostrar su heroicidad y normalmente había muertos y tristeza y violencia. Eso era la tragedia. Nosotros ahora cuando pasa algo malo decimos que es algo trágico. ¿Quién destaca aquí? Pues Esquilo, Sófocles, Eurípides, que os suenen los nombres. Y inventaron también la comedia. La comedia muy parecida a lo que entendemos nosotros ahora por comedia. Normalmente en la comedia se criticaba la sociedad griega a través de situaciones un poco de enredo. Hay uno muy guarrete que se llama Aristófanes, que no nos interesa ahora, pero normalmente pues, se utilizaban chistes, se utilizaban cosas muy obscenas, los actores se tiraban pedos en el escenario, en fin, cosas de estas, para hacer un poco reír a la gente. Bien, fijaos, hace 2500 años, estos señores griegos empiezan a hacer cosas que hacen que se nos parezcan muchísimo. O mejor, que seamos nosotros los que nos parecemos un montón a estos griegos, porque de todo esto que os estoy hablando, os tiene que sonar, porque es nuestro día a día, desde la tragedia hasta la comedia, hasta la medicina, hasta la física, hasta la geografía o hasta la historia. Así que cuando sigamos viendo a estos griegos, pensad en ellos como gente mucho más cercana, sí, lejanos en el tiempo, pero mucho más cercana aquí de lo que pensabais que eran antes. Muchas gracias.